estado viendo, nos tocaba la composición de la primera parte de la Biblia. Allí en esa primera parte se encuentra los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Tenemos que ver que en la forma que nosotros lo tenemos hoy, por la gracia del Señor, los libros están ordenados no en una forma cronológica, sino que estos primeros 5 libros tienen la manera en que Dios le reveló a Abraham lo acontecido. Entonces no es que hay un orden histórico que lo fueron escribiendo a medida que iban sucediendo los hechos, ¿no es cierto? Sino que Dios le reveló a Abraham, a Moisés, Dios le reveló a Moisés cómo sucedieron los hechos, y ahí es donde Moisés se puso a escribir. No podría saber nada de Adán, Moisés no podría saber nada de Abraham, de Isaac, de Jacob, no podría haber escrito de ellos si Dios no les revelaba. Entonces tenemos que ver, y nos sirve todo esto a nosotros para confiar en la palabra del Señor para que nuestra fe se aumente. ¿Y cómo se va a aumentar nuestra fe a medida que vamos conociendo de la palabra del Señor? Nosotros damos por hecho de que el Señor creó los cielos y la tierra, ¿no es cierto? Nosotros damos por hecho que fue así. ¿Dónde está eso? Precisamente en el libro de Génesis. O sea que así es como nosotros tenemos fe en que el Señor creyó esa parte. Todo el primer libro de Génesis habla de lo que es la creación, de lo que fue la desobediencia del hombre, lo que fue el Señor escogiendo a una familia, fue lo que el Señor escogió todo a una tribu, a todo un linaje. Eso fue lo que el Señor hizo para dar cumplimiento a la promesa que había hecho el Señor allí en el jardín del Edén. Eso es lo que narra el libro de Génesis, está escrito así en esa manera. La creación, la desobediencia, la promesa de Dios de restaurar lo que el enemigo rompió, y cuál iba a ser el método de restauración. El Señor lo pone así de esa manera. Se ve allí en este libro cómo el Señor comienza después de escogió el Señor a Noé para salvar a quien consideró que era justo. Destruyó todo lo demás porque la tierra se había corrompido en gran manera, dice la palabra, y allí el Señor toma a Noé, funda nuevamente en la dinastía de Noé y de la familia de Noé lo que el Señor va a buscar. De los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, el Señor toma a los semitas, que son los descendientes de Sem, y de ahí es donde elige al patriarca Abraham, descendiente de Sem, ¿no es cierto? De los hijos de Noé, descendiente de Sem. Entonces el pueblo semítico, como se le llamó, precisamente por ser los descendientes de Sem. Así el Señor lo pobló toda la tierra. Eso lo narra todo lo que es el Génesis, ¿no es cierto? Hay ahí las diferentes luchas, las diferentes dificultades que le tocó a cada uno de los protagonistas que tuvieron que pasar, ¿no es cierto? Vemos que cuando se comienza al estudio del libro de Génesis, nosotros lo debemos tomar como lo tomó gran parte del pueblo de Israel, que Moisés fue el autor. O sea, a nadie más que no sea Moisés, Dios le reveló todas estas cosas que sucedieron. Nadie las había vivido. Tenemos que saber que cuando relatan el libro de Génesis, lo que fue el origen, la creación, el hombre no estaba.
el hombre no sabía ni leer ni escribir, no podía dejar registro de esto, ¿no es cierto? Entonces, por más que quisiera expresarlo, por más que hubiese sido un testigo el hombre y hubiese querido expresarlo, no sabía leer ni escribir, así que no lo podía hacer. Vemos que hasta en el capítulo 5 del libro de Génesis todos los hombres hablan un mismo idioma, ¿no es cierto? Recién ahí, en Babel, recién hay idiomas distintos, hablan distintos. Ahí es donde comienzan después ya las distintas lenguas. En la confusión de esas lenguas nosotros vemos cómo el Señor se vale de ese propósito, dice, bueno, para hacerlos desistir de la idea de construir esa torre tan alta que no lo iban a poder hacer. En realidad el Señor sabía que nunca lo iban a poder hacer, pero para que el hombre desistiera de esa idea lo confundió en lengua. Fíjense en que después para juntarlos a todos en una misma idea, el Señor también se valió en el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 2 lo relata, precisamente de las lenguas, ¿no es cierto? Entonces, cómo sirvió en Génesis para separar, pero cómo sirvió en el día de Pentecostés en Jerusalén para juntar a todos los pueblos, ¿no es cierto? Así que vemos cómo los propósitos del Señor se cumplen. Esto lo vemos allí en el libro de Génesis, ¿no es cierto? Todo esto viene en el libro de Génesis, hasta que llega y tiene Noé. Después de Noé ya viene la vida de Abraham, ahí en Génesis. Después de la vida de Abraham, relata muy poquito de lo que sucede con la vida del patriarca Isaac, pero sí hay mucho, y de lo que más se habla es de la vida del el nieto de Abraham, que precisamente es Jacob, ¿no es cierto? Entonces vemos cómo el Señor, las bendiciones que tiene, se va manifestando, y siempre los descendientes van recibiendo más bendiciones que a quien Dios le promete. Dios le dijo a Abraham, toda esta tierra te daré. Abraham paseó por toda la tierra, pero nunca tuvo posesión. En cambio, los descendientes de Abraham sí tuvieron posesión. Los descendientes de Abraham sí tuvieron las riquezas que Dios le había prometido, ¿no es cierto? A ti te las daré y a tu descendencia. Por eso digo que en lo que está escrito en el libro de Génesis sirve para aumentar nuestra fe, ¿no es cierto? En esto Moisés no podría haber escrito todo esto. Primero, porque no lo vivió. Después, porque en ese tiempo la escritura no era como es hoy en día. Eso es lo que en sí trae el libro de Génesis. Esa es la primera parte. Está la creación, está la desobediencia, está la destrucción por el diluvio. Trae la nueva población que hace la tierra, trae la división de la lengua, trae escogiendo a un hombre, que es Abraham, escogiendo a una familia, que es Isaac y Rebeca, y escogiendo a las 12 tribus del pueblo de Israel, que son precisamente los descendientes de Jacob, ¿no es cierto? Eso es lo que vemos en el libro de Génesis. Ya después, en Éxodo, ya se ve otra cosa, ¿no es cierto? Ahí ya se ve como una nación, lo que veníamos viendo como tribu, ya en el libro de Éxodo es toda una nación. En la parte del Génesis, ¿qué es lo que queda qué es lo que podamos ver? ¿O qué es lo que pregunta puede haber en respecto a lo que es el libro de Génesis? Ahí donde dice que se hablan, que se confunden las lenguas, la torre de Babel, y ahí nacen otros idiomas. Claro. También. Ahí nacieron todos los distintos idiomas, ¿no es cierto?, que se conocían en el mundo antiguo. Nosotros tenemos que pensar que el hombre fue inteligente siempre y perdió esa capacidad precisamente cuando se le cambió el idioma, ¿no es cierto? No podían haber construido una torre si primero no lo hubiesen planificado, ¿no es cierto? No podrían haberla hecho, ¿no? Llegar y hacer la obra tan colosal que ellos quisieron hacer, no podría haber estado, bueno, haber
cómo la vamos a hacer, dónde la vamos a fundar, qué elementos vamos a tener, qué es lo que vamos a necesitar, cómo disponemos. Y todo eso lo tenían, por eso Dios dijo, bueno, para hacerlos desistir lo voy a confundir. Entonces quiere decir que toda esa inteligencia el hombre ya la tenía. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros fuimos a la escuela, nos hicieron creer que el hombre era tonto, que vivía en las cavernas, que el hombre no sabía ni hablar, ni expresarse, que el hombre no conocía el fuego, que el hombre inventaron y nos enseñaron lo que es la teoría de los cavernícolas, cosa que nunca fue así. Dios no creó al hombre así, de esa manera, ¿no es cierto? Eso es lo que enseña la escuela, pero no es lo que la Biblia dice, ¿no es cierto? Eso es una teoría de la evolución que enseña la escuela, pero no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice bien clara que Dios lo creó al hombre a imagen y semejanza. Entonces, no, Dios no se parece al cavernícola ni se va a parecer nunca a un cavernícola. Entonces, cuando enseñan en la escuela todas estas cosas, hay que notar que están contradiciendo a lo que Dios dice, están llamando a Dios mentiroso, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a ir por lo que la palabra de Dios dice. Por eso digo que el hombre era inteligente, el hombre ya sabía de lo que necesitaba. Es más, el libro de Génesis dice que cuando Adán y Eva se vieron desnudos, dice que cosieron. O sea que ya conocían del hilo, ya conocían de la aguja, ya conocían cómo hacerla. ¿Para qué si no la necesitaban a la aguja? Porque andaban desnudos. Pero bueno, ellos ya cosieron, dice, y se hicieron estas túnicas con las hojas, ¿no es cierto?, de la higuera. Quiere decir que ya había inteligencia, ya había cómo hacer, cómo procrear, cómo salir. Todo eso, el diluvio lo destruye. Noé, y por eso digo que sirve para aumentarnos la fe, porque hasta los relatos que tenemos es que salía un vapor que regaba la tierra y la hacía germinar, ¿no es cierto? Dios le dijo a Noé que iba a llover. No hay registros anteriores a que se hubiese anunciado lluvia, a que cuando Dios le dice a Noé que va a llover. Todo dice que salía un vapor y ese vapor regaba la tierra y la hacía producir. Noé cree que va a llover y comienza a hacer el arca, ¿no es cierto? Noé ya de edad avanzada se pone a hacer el arca como Dios le mandó. La demás gente se burlaba de lo que veía hacer Noé. En realidad, en esto nosotros vemos cómo esas personas ya había inteligencia, ya había sabiduría, ya había conocimiento, ¿no es cierto? No es que no sabían todo eso. Y a pesar de la desobediencia del principio, ellos tenían obediencia también. Sí, ellos tenían, siempre a su manera buscaban al Señor, cada cual lo buscaba como le parecía, ¿no es cierto? Pero vemos en Noé que Noé fue pregonero de justicia, dice, o sea que pregona y que anuncia, ¿no es cierto? Dios se valió del testimonio de ese varón para hacerlo. Por eso le digo, todo esto Dios preparó primero la mente de Moisés para que pudiera retener todo lo que se le había dicho. Mira, dice, haz todo cual se te ha mostrado. Pablo dice que Dios le dijo a Moisés, ¿no es cierto? Así que fíjese en la memoria que tenía, que Dios había puesto en Moisés para poder registrar todos estos acontecimientos y narrarlos de una forma como Dios se lo fue describiendo, ¿no es cierto? Por eso es que se habla de la profecía de Enoch, donde dice, bien profetizó Enoch séptimo desde Moisés. O sea que ya había antes gente que hablaba en el nombre del Señor, que profetizaba en el nombre del Señor y se lo tenía por veraz a los dichos, a lo que, aunque nunca está, ¿no es cierto? No, el libro de Enoch no está. Hay otro libro también que aparece, que habla la Biblia, que tampoco figura en los libros de la Biblia, pero no por eso dejan de ser veraz y ser citados. Eso es lo que contiene el libro de Génesis, ¿no es cierto? Todo en la parte de la creación, cómo Dios se la relató a Moisés y cómo Moisés escribió todo eso. Ya después, los otros sucesos, ya hasta Deuteronomio,
Moisés es protagonista de esos hechos, ¿no es cierto? De estos primeros no, pero después ya, cuando ya empieza el libro de Éxodo, ya Moisés ya es protagonista ahí en Éxodo, ya Moisés ya es protagonista. Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, él ya vivió todas esas partes. Así que esa es la parte que trata el libro de Génesis. No sé qué pregunta puede haber. Pastor, Sí. la Torre de Babel Sí. fue para confundir. ¿Y para qué? Para que no planeara. Claro, porque eran vanos lo que estaba haciendo. Ellos dijeron, hagámonos un nombre. Ellos querían que se los reconociese. ¿Quién los tenía que reconocer? ¿Ellos quiénes? Todos los que levantaban la torre, ¿no es cierto? Toda la gente, después del diluvio, dijo, bueno, para que esto no nos vuelva a pasar, ellos querían hacer una torre más alta que las montañas, ¿no es cierto? Entonces todos estuvieron de acuerdo, todos querían salvarse. Ahora, bien, todos ellos que querían salvarse no buscaban lo que Dios iba a dar como salvación. Ellos no querían perecer en la carne, ¿no es cierto? El propósito de Dios era la salvación de nuestra alma. Entonces ahí es donde dice Dios, no lo voy a hacer desistir. Ellos conocían esos relatos por Sem y por la familia de Noé, que se había inundado, que había llovido. No, Dios le reveló a Moisés todo esto, no eran relatos que traía tradición, porque con Noé mueren todos, ¿no es cierto? Claro, digo, la gente que hizo la torre. Sí, la gente que hizo la torre supo cómo se había exterminado antes, ¿no es cierto? Por eso digo que de Sem, Can y Jafet, de esos tres descendientes, el Señor escogió al pueblo semita. El cananita fue el que fue maldecido, ¿no es cierto? Canaán fue maldecido por Cam, por culpa de su padre, fue maldito Canaán, y ellos sabían todos los relatos de dónde habían salido, eran 8, o sea que sabían entre esos 8 qué es lo que había acontecido, y esos 8 fueron transmitiendo oralmente la enseñanza a su descendencia, ¿no es cierto? Entonces por eso es que se da así de esa manera el conocimiento que ellos obtienen. Pero no había escritura, no había registro, no había registro. Es más, cuando Moisés escribe todo esto que escribe, por allí muchas personas hacen interés en que hay que aprender el alfabeto hebreo para saber qué es lo que dice cada una de las letras. Es un alfabeto muy complejo porque cada una de las letras dice muchas cosas, ¿no es cierto? Dice, el solo hecho de que sea una letra ya dice muchas cosas. Al decir muchas cosas, quiere decir que esa letra en realidad vale muchas letras y no siempre la misma letra, ¿no es cierto? A veces nosotros tenemos un gesto que es identificado y ese gesto dice muchas cosas y un solo gesto. Bueno, en el lenguaje, en el alfabeto hebreo, sucede lo mismo. Una letra dice muchas cosas. Entonces, por eso es que es tan difícil. Pero a su vez, cuando se escribe Génesis, cuando se escribe el libro de Éxodo, cuando Dios lo manda a Moisés, todavía no estaba el hebreo. No sabían escribir hebreo porque no había escritura hebrea. Hasta ese tiempo no había escritura hebrea. La lengua copta, que era la lengua que se hablaba en Egipto, es la que Moisés había aprendido. Entonces él va a escribir en el idioma que él aprendió, ¿no es cierto? No es que va a escribir de una forma distinta. No puede escribir en hebreo porque en hebreo no está. El hebreo nace, lo que se llama el lenguaje hebreo, el proto, que se le llama, que quiere decir antes, el proto-hebreo, nace tomando las letras del lenguaje de Canaán. De los cananitas toman las letras ellos. Y de ahí comienzan ellos a las letras, a los fonemas, cada una de las letras, comienzan a darle una interpretación y se lo usan para ellos. Y así nació el idioma hebreo, ¿no es cierto? Que
después se llamó hebreo. Primero eran tomados de los cananitas, ellos tomaron para sí la escritura porque les interesaba escribir lo de ellos lo hablaban, pero no escribían. Entonces ahí es donde comienza recién el idioma hebreo. Pero Génesis ya estaba, Éxodo ya estaba, porque ellos cuando salen de Egipto llegan a Canaán. Entonces todo lo que sucedió antes no estaba el hebreo, no podía haber sido escrito en hebreo. Que después todo se volcó ya contra la tribu de Leví, cuando se le dio a los coatitas la misión de tener el servicio del templo, ellos se volcaron a la escritura, se volcaron a hacer todo eso y hacer las copias y escribir. Entonces ahí ya sí, ahí ya ellos lo hicieron y ahí ya comienza lo que es la parte de escrita en el idioma que ellos tomaron para sí, ese hebreo. Y es más, ellos tenían tan sagrado el nombre de Dios, como Dios le había dicho a Moisés, que para escribirlo tenían una tinta especial, tenían una pluma especial, que lo que escribían las 4 letras que aparecían para definir el nombre de Dios, porque ellos no querían pronunciarlo, es lo que se conoce como tetragramón en griego, que quiere decir, tetra quiere decir 4, y gramón, 4, grafo o 4 letras, ¿no es cierto? Así fue como ellos tenían de sagrado el nombre. Por eso es que no escribían el nombre de Dios, por eso es que no se tiene la pronunciación del nombre de Dios. El pueblo de Israel, el pueblo escogido, a medida que iba pasando por los lugares, iba tomando el nombre de la deidad de ese lugar para referirse a su Dios. A medida que ellos pasaban, ellos cuando salían de un lugar, en el principio el nombre más conocido de la deidad que había era Él, ¿no es cierto? Él, así se le conocía, Él, así era el nombre que tenía la deidad más conocida. ¿Lo llamó el pueblo de Israel a Dios Él? Sí, lo llamó Él. Es más, y en la parte, cuando Jacob escribe, esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, pone Bet, Él, ¿no es cierto? Bet quiere decir casa y Él quiere decir Dios. Entonces dijo, esto es casa de Dios, llamaba Él. Cuando leemos en Génesis, capítulo 1, dice, en el principio creó Elohim, no dice Dios, ¿no es cierto? Dice Elohim. ¿Por qué? Porque Elohim quiere decir dioses, es el plural. Él es el singular, Elohim es el plural. Entonces, por eso es que después dice, y dijo, hagamos. Si una persona es singular, no puede decir hagamos, ¿no es cierto? Para decir hagamos tiene que haber 2 o más. Por eso es que esto, si bien en las traducciones, en todas las traducciones que se tienen, sale Dios, sale, nosotros tenemos en la Biblia nuestra Jehová, en la Biblia católica Yahvé, pero hay Biblias que tratan la palabra hebrea como lo escribieron después los hebreos y ahí ponen Elohim. Ahí ponen el nombre Elohim. En esas Biblias ponen el Elohim. Pero Dios le dice, cuando habla con Moisés, y le dice, yo no me di a conocer antes por mi nombre, le dice a Moisés. Creo que eso está ahí en Éxodo capítulo 3, por ahí está. No me di a conocer en mi nombre, pero ahora van a conocer mi nombre, que es Jehová. Me di a conocer por el Shaddai, por el Todopoderoso. Lo llamaban el Dios de la montaña, porque como había hablado con Moisés en la montaña, lo llamaban el Dios de la montaña. Entonces lo definían de distintas maneras. Pero Dios dice, bueno, ahora mi nombre va a ser, y le dice a Moisés lo que nosotros leemos en nuestra Biblia Jehová, lo que la Iglesia Católica lee en su Biblia Yahvé. Eso es la forma en que Dios dice que se va a llamar, cómo lo va a llamar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que antes no conocían el nombre de Dios. Si no, Dios no va a decir, yo soy tal, si ya lo hubieran conocido por ese nombre. Como antes no lo conocían por ese nombre, entonces le dice a Moisés, bueno, este es mi nombre. Y ahí es donde aparece la primera vez la palabra Jehová. Cuando Moisés lo escribe,
no tenían vocales. El lenguaje hebreo no tenía vocales. El hebreo original no tenía vocales. Nosotros lo llamamos Jehová. Ponemos una E que no existía, la E. En nuestro lenguaje existe la E, en el de ellos no existía, ¿no es cierto? Y ponemos la A que no existía. Cuando se hacen las traducciones y ven las 4 letras, que no se puede pronunciar porque son 4 consonantes, si uno ve una L, una M, una M y una L, no puede pronunciarla, ¿no es cierto? No puede leer esa no sería una palabra. Entonces, ¿qué hacen? Hay una parte que dice, bueno, le vamos a poner vocales. Bueno, pero ¿qué vocales le ponemos? Son 5. Entonces, unos toman por cómo empiezan las vocales. A, E. Entonces, así es como usa la Iglesia Católica, la traducción de la Iglesia Católica usa la A y la E. Entonces puso primero ya, entonces donde nosotros ponemos la E, ellos pusieron la A, después B pusieron la E. Entonces A y E metieron esas 2 vocales. Cuando llega la traducción, a la Iglesia, a nosotros los protestantes, en esa traducción nosotros la ponemos por la fonética, por cuál es la más aguda de todas las vocales. Entonces la E, que, O, va. Y ahí van. De acuerdo a lo agudo de cada una de las vocales, es como las ponemos y ahí queda el nombre Jehová, ¿no es cierto? Para nosotros. Así es lo que vemos relatado en esa partecita del Génesis. A mí se me fueron muy adelante, porque yo quería preguntar, cuando mata, se mata, cuando mata a Ismael, lo mata al hermano, y se dice que nadie lo puede tocar, nadie quiere, no, eran ellos solos ahí viendo. No eran ellos solos, no eran ellos solos. O sea, el mandamiento, esa parte que nosotros lo leemos de un versículo al otro y lo pasamos tan rápidamente, hay millones de años entre un versículo y el otro, hay millones de años. El mandamiento de Dios, después que estuvo hecho el hombre y la mujer, dijo, fructificad y multiplicad. Ese fue el mandamiento. Cuando Caín lo mata a Abel, ya estaban fructificados y todo eso. Por eso es que Dios le dice, en el capítulo 3 del Génesis, aumentaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Quiere decir que la mujer ya sabía lo que era estar preñada. Si no, decir, ¿de qué me está hablando si no sé lo que es? Entonces ella sabía. Le dijo, con dolor darás a luz. Entonces ya sabía la mujer que ella daba a luz sin dolor, ¿no es cierto? Entonces, cuando Dios dice, bueno, aumentaré en gran manera, bueno, va a suceder algo que no le había sucedido antes. De ahí es donde sale, por eso dice, bueno, ¿y con quién se casó Caín? Si eran 3, no, Caín y Abel fueron los hijos de la desobediencia, ¿no es cierto? Ellos fueron los primeros hijos de la desobediencia. Después de que ellos desobedecieron, ahí fue Caín y Abel. Pero la tierra ya estaba llena. Lo que pasa es que en el paraíso nomás tenía que estar Adán y Eva. Hasta que dijo, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Dejará, tenía que irse de ahí, ¿no es cierto? Tenía que irse del paraíso. Por eso es que no vivían todos en el paraíso, vivía Adán y Eva nada más. Adán y Eva nomás vivían en el paraíso, no vivían los demás hombres. Por eso es que los demás hombres que estaban fuera del paraíso, cuando Dios produce todo lo que es comestible, el hombre come de todas las cosas. Esa es la costumbre natural de todo ser vivo, comía de todas las cosas. Por eso es que Dios, después cuando le da la ley, dice, bueno, no coman de esto, ¿no es cierto? Y le marca qué es lo que pueden comer y qué es lo que no pueden comer. ¿Por qué? Porque cuando ellos salen del paraíso y cuando producen lo que en la matanza que después mata el diluvio, ahí comían de todo. Después del diluvio, donde se comienzan a reproducir, también siguen comiendo de todo. Lo que Noé no tenía, Noé prohibido comer. No tenía, pues ya el paraíso no estaba más.
no tenía prohibido comer, comía de todo. Entonces Dios después empieza a decir qué es lo que pueden comer y qué es lo que no pueden comer, eso es después. Pero la tierra ya estaba toda poblada. No es que después de Caín comenzó a poblarse la tierra, no. Cuando Caín mata, por eso el relato lo pone enseguida cuando uno lee que Caín se va delante de la presencia de Dios, dice, andaré errante de Dios, él iba a andar errante de Dios, dice, y se fue a las regiones de Nimrod. Nimrod quiere decir el cazador de hombres, quiere decir aquel que se encargaba de vencer y tomar por esclavo a los demás, y de ahí viene Nimrod, y ahí es donde se va precisamente Caín, ¿no es cierto? Por eso es que, como nosotros lo vemos un renglón más abajo, creemos que eso es inmediatamente lo que pasó. Pero para que una pareja pueda llenar, multiplicar, llenar la tierra de gente, tienen que pasar muchísimos años. Porque en 9 meses nomás le va a llevar estar embarazada. Por más que para de a 2, de a 4, le va a llevar 9 meses. Para que esas criaturas puedan reproducirse, y le va a llevar 18 o 20 años. Entonces, sacando esa cuenta es como se van a ir multiplicando, ¿no es cierto? Y eso es lo que pasó en el huerto del Edén. No está este relato, pero sí dice Dios cómo va a suceder. Por eso es que el primer nombre que vemos para la mujer en el libro de Génesis, vemos el primer nombre que se le da a la mujer. ¿Cuál es? Varona. Varona, ese es el primer nombre. Ese es carne de mi carne, es la llamada varona. Después, el segundo nombre que se le vuelve a dar a la mujer, ahí es donde el Señor, Adán, pone, dice, esto es hueso de mi hueso, carne de mi carne, y será llamada varona, ¿no es cierto? Después, el otro nombre que se le da es... Adán, pero no me acuerdo el texto. Y después dice, y llamó el nombre de su mujer Adán Eva, porque ella era madre de todos los vivientes. Ella ya era, no que iba a ser madre de todos los vivientes, ¿no es cierto? Sino que ya era. De hecho, no podía llegar a ser la madre, ella era madre de todos los vivientes, no podía ser, porque se iba a acabar su tiempo de fecundidad, iba a seguir habiendo vivientes. Pero de los que ya estaban vivos, ella era la madre, ella era madre de todos los vivientes. El texto donde está ahí el 3 y el 4 el nombre, ya después lo vamos a ver, ya me voy a acordar, ya lo vamos a ver. Pero así es como va cambiando el nombre hasta que llega el nombre a llamarse Eva, ¿no es cierto? ¿Qué otra partecita de esta del libro de Génesis nos queda? Con respecto a lo que preguntó la hermana Sonia, cuando Caín sale, Sí. el Señor le dijo que le iba a poner una señal Sí. para que nadie lo toque. Sí. La señal se lo puso a él, A Caín, pero a los demás también. No, por eso es que Dios siempre tuvo comunión con la gente, ¿no es cierto? Porque no podía ponerle una señal a Caín y que los demás no supieran qué significaba eso, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que tenemos que ver, que esa señal, todos los hombres obedecieron a esa señal, toda la creación obedeció a esa señal de Dios, todos. ¿Cuál era? No sabemos cuál era, pero nadie le hizo nada porque Dios puso esa señal. Quiere decir que los demás sabían que esa señal que Dios había puesto no lo podían tocar a él, no lo podían tocar. Entonces, él se movía con cierta libertad, ¿no es cierto? Que había hostilidad, lo vemos por Nimrod. Era algo parecido como lo que él hace, que no se ve, pero el enemigo sabe que lo tenemos. No, pero es que esto lo veían. Esta señal la veían ellos. ¿Cómo fue la señal que Dios puso? No dice cómo fue. Pero sí
que a todos los demás Dios le declaró para que no la confundieran con ninguna otra, que esa era la señal de él y que a él no le podían hacer nada, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos, por eso es que muchos comparan, ¿no es cierto?, lo que fue Caín con Barrabás, que tendría que haber muerto y no murió, y bueno, Barrabás era el que estaba condenado a morir y el Señor Jesús no, y murió el Señor Jesús y Barrabás quedó libre, ¿no es cierto? Entonces por eso es que se hacen esas conjeturas. Pero de la marca que tiene no se sabe, ¿no es cierto? No se sabe cuál era la marca que el Señor puso. Pero que sí que tenía que estar en un lugar visible para que nadie pueda decir, bueno, pues no se la vi. Debe haber sido en el rostro, debe haber sido en la mano, en algún lado, bien visible tenía que estar, para que nadie le hiciera nada. Esto es lo que relata Génesis, todas estas cositas, muchas más, ¿no es cierto? Muchas más, pero esto es lo más importante de Génesis. Y en el libro de Éxodo ahí ya se ve otra situación muy diferente. Ahí ya vamos a ver, que eso lo vamos a ver en la clase que viene, en el libro de Éxodo. Ahí ya vamos a ver donde Dios ya toma a un pueblo como hijo para sí, ¿no es cierto? Sabiendo lo que ese hijo va a suceder. Fíjese qué pasa cuando uno cría a los hijos, los quiere hasta que los hijos le hacen desaire, le hacen cosas que no quiere, pero sigue siendo el hijo, sigue siendo el hijo. Bueno, eso es lo que pasa y eso es lo que se va a ver en Éxodo. Dios lo toma, le dice al faraón, es mi primogénito, como diciendo, bueno, es el primer pueblo que yo elegí, ¿no es cierto? Por eso es que tenemos que, en las palabras que Dios emplea, uno tiene que darle el significado de lo que la palabra transmite, ¿no es cierto? Cuando dice primogénito, quiere decir primero en el género, ¿no es cierto? Cuando dice unigénito, quiere decir único en ese género. Entonces, si el pueblo de Israel fue primero en ese género, quiere decir que Dios tiene otros pueblos, ¿no es cierto? Cuando el Señor habló de las ovejas, dice, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Entonces también hizo la misma comparación, tratándonos ya como ovejas, como escogidos, ¿no es cierto? El Señor trató y dijo, y por eso en el Apocalipsis dice de todo tribu, nación y lengua, el Señor también escogió como primogénito a lo que llamó él la descendencia, el pueblo de Israel, ¿no es cierto? A él lo tomó, déjalo ir porque es mi primogénito. Quiere decir que después tenía más, no era que era ese único que tenía. Ahí podemos ver en Éxodo también el libre albedrío, Sí, porque sí, desde sí. Génesis que venimos viendo que no fue que el Señor lo hizo al azar. No. Fue diciendo ya de antes. Claro. No lo hizo como él quiso, los dejó que hicieran como... Claro. En el Génesis el Señor no le dio órdenes. En el Génesis no le dio órdenes al pueblo de Israel, no le dio orden. Le dio orden de que no comiera la manzana y después le dio orden a Noé que construyera el arca y la construyó, ¿no es cierto? Le dio orden a Abraham que saliera, pero no eran mandamientos para vivirlos, ¿no es cierto? Sino que, como a Abraham, vete de tu casa, sal de tu parentela, de la tierra, y se fue. Daba órdenes, ¿no es cierto? Pero no dio leyes como sí dio después ya en el monte Sinaí, ¿no es cierto? Ya sí después ahí el Señor le dio leyes. Pero en esa primera parte del Génesis, no. Por eso es que justamente, ¿no es cierto?, se le llama Génesis porque al relatar el principio, pero es el principio de todo, el principio de la vida, el principio de la muerte, el principio del pecado, el principio de la desobediencia, el principio de la promesa, el principio de la restauración. Todo el principio está ahí en el libro de Génesis. De hecho que Génesis es la traducción de lo que viene. El pueblo de Israel, un judío no dice Génesis, el primer libro de la Biblia. Ellos le llaman Bereshit, porque ellos como empiezan a leer, dicen en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ellos para leer en el principio leen Bereshit. Entonces por eso para ellos se llama Bereshit, ese libro, porque así no empieza la lectura, ¿no es cierto? Bueno, entonces sí,
quedamos así para dejarle de desocupado ahora a los chicos para la clase que viene. Entonces ahí vamos a leer ya el Éxodo, lo que significa y cómo lo narra, que la explicación del Éxodo es bastante cerquita, así que capaz que podamos agarrar Éxodo y Levítico, porque es poco lo que se puede, es mucho para hablar del Éxodo, pero ¿qué es lo que relata? El pueblo escogido saliendo de Egipto, ¿no es cierto? Y el Levítico, el pueblo cuando salió sin ley, para que no se desmadraran y hicieran lo que quisieran, o lo que habían aprendido y que no trajeran todo eso a la cultura que Dios quería crear para sí. Dios le da esas normas, que por eso le llaman la ley, ¿no es cierto? Bueno, entonces esto es lo que dejamos como estudio bíblico del día de hoy y lo dejamos con 3 gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, que vive y reina para siempre.